Hola, muy buenos días. Soy la doctora Celia Elizondo. Bienvenidos a esta nueva sesión de Glaucoma México y el día de hoy les voy a hablar de glaucoma de ángulo cerrado. ¿Cuál sería la magnitud del problema del cual vamos a tratar? En el mundo, el glaucoma primario de ángulo abierto es el que se considera el más frecuente en una proporción de 3:1, es decir, por cada 3 pacientes que tienen glaucoma primario de ángulo abierto, uno tendrá glaucoma de ángulo cerrado. Sin embargo, si hablamos de ceguera, esta proporción cambia. La estimado para 2020 es que la proporción es de 1:1. ¿Qué quiere decir esto? Que de todos los ciegos que hay por glaucoma en el mundo, el 50% lo son por glaucoma de ángulo cerrado. De ahí la importancia de tratar hoy este tipo de glaucoma. De manera breve y como recordatorio, vamos a decir que el glaucoma es una enfermedad del nervio óptico, el cual se encuentra en la parte posterior del ojo y el cual se ve afectado por múltiples factores. También tenemos, para entender esta enfermedad, considerar las partes anteriores del ojo. En primera instancia tenemos la córnea, que es un lente inicial, que nos permite también, a través del paso de la luz y el enfoque, nos permite posteriormente tener el iris, que es el color del ojo, y por detrás de él viene un lente muy importante también para la función visual, que es el cristalino, el cual va cambiando con la edad y el cual nos permite enfocar tanto de lejos como de cerca. Más atrás del cristalino, y por eso hago esta magnificación, por detrás del iris, del color del ojo y muy cercano al cristalino, existen estas estructuras que se llaman procesos ciliares y lo que ocasionan es que producen un líquido llamado humor acuoso. Y esto es muy importante para la función de la parte anterior del ojo y en general para todo el ojo. Si hiciéramos una magnificación justo de esa zona, nos daríamos cuenta entonces que el humor acuoso se produce por detrás del iris y llega un trayecto hacia la parte anterior del ojo, pasando a través de nuestra pupila y desembocando en el drenaje del ojo, obviamente después de realizar todas sus funciones que tiene de nutrición y de movimiento, que todas las sustancias que tiene que nos ayudan a la correcta función visual. Entonces lo que ocurre es que a través del drenaje interno del ojo se ha excretado y se está constantemente recambiando. Pero ¿qué ocurre cuando existe un bloqueo justo a la salida de ese humor acuoso, que habitualmente se da a nivel de la pupila? Cuando hay este bloqueo, aumenta la presión intraocular, quiere decir que se está excretando humor acuoso, pero no se está pudiendo ir por la vía de drenaje adecuada. Y esta presión intraocular elevada, que puede ser de manera constante o intermitente, pues puede ocasionar la compresión de las fibras del nervio óptico y en consecuencia dar glaucoma. Entonces pasamos de un nervio óptico sano a un nervio óptico con daño por glaucoma. ¿Y en qué se traduce esto? Bueno, se traduce en una pérdida progresiva de la visión y sobre todo, especialmente, del campo visual. En este ejemplo quiero decirles que si tuviéramos una visión normal de su lado izquierdo, podrían ver entonces que la imagen es completa de un panorama determinado y que un paciente con glaucoma va perdiendo sobre todo la porción periférica de su visión, solo atendiendo la parte central. Esto es importante recalcarlo, porque muchas veces en la consulta los pacientes que van con sus familiares, los familiares a veces no comprenden o no entienden la parte en donde el paciente se queja de baja visión. ¿Por qué? Porque si nosotros le ponemos una letra al frente, incluso las más pequeñas, pudieran verla. Cuando hay visión normal se hace, pero cuando hay glaucoma también podrían permanecer en esa visión, es decir, una visión central, pero no ver nada alrededor. Esa pérdida del campo visual los hace también ciegos legalmente. Y esto es muy importante comprenderlo, que pudiera ser que la visión central se pierde hasta el final. Entonces, el glaucoma de ángulo cerrado es consecuencia de todo un proceso, que va primero con un ojo que tiene cierto riesgo para padecerlo, que se obstruye el drenaje interno, que se eleva la presión intraocular y que obviamente en consecuencia se daña el nervio óptico. ¿Por qué es importante todo esto? Porque si nosotros detectamos oportunamente un ojo con riesgo que tiene cierre del drenaje, entonces podemos prevenir el daño en el nervio óptico con las diferentes opciones de tratamiento. Ahora, ¿cuáles son esas personas en riesgo? Y esto es bien importante. En general, ya nos han platicado en sesiones previas cuáles son los factores de riesgo para tener glaucoma, pero específicamente en el glaucoma de ángulo cerrado podemos decir que también la historia familiar es importante. Se ha visto en diferentes estudios que familiares directos de pacientes con glaucoma de ángulo cerrado tienen mayor riesgo. Se ha mencionado, por ejemplo, que los hermanos tienen hasta 7 veces más riesgo de tener el mismo problema.
¿Qué otro factor de riesgo? ¿Qué otra situación podría tener un paciente para tener el glaucoma? Bueno, habitualmente es más frecuente conforme avanza la edad, como muchas enfermedades. En este incluso se puede pensar que es mayor después de los 40 años. ¿Por qué? Porque ese cristalino, que ya habíamos platicado, va modificándose con el tiempo, va creciendo y entonces va cerrando el drenaje interno. Cuando el glaucoma de ángulo cerrado se da en pacientes muy jóvenes, es decir, menores de 40 años, es probable que esté más asociado a malformaciones oculares y eso tendríamos que revisarlo. Pero en general podríamos decir entonces que un paciente tiene riesgo por tener un ojo más pequeño en sus características, es decir, que tiene menos espacio en la parte anterior del ojo. Por eso un paciente que tiene hipermetropía, que se caracteriza por tener menores dimensiones en la mayoría de los pacientes, bueno, pues puede tener también cierto riesgo. Y es importante saber esto. Muchas veces se pensaba que la hipermetropía tenía que ser muy elevada para decir que era un riesgo de glaucoma, y aunque sí lo tiene, también las hipermetropías bajas pueden tener este tipo de glaucoma, y por eso decir que no nos va a dar porque tenemos una baja graduación no es una certeza. También se ha visto, por ejemplo, que este tipo de glaucoma es más frecuente en mujeres que en hombres. Obviamente no se excluye a los hombres, pero sí se ha visto que es más frecuente en las mujeres. Y quizá también falta decir, por ejemplo, a nivel de raza, que pudiera ser en los asiáticos esquimales más frecuente, pero en latinoamericanos, como no tenemos una estadística tan contundente, pareciera ser que también tenemos más frecuencia de este tipo de glaucoma comparado, por ejemplo, con los americanos y europeos. Ahora, ¿cuáles serían los síntomas de este tipo de glaucoma? Y el tema es, esto es bien importante resaltar. Como muchos glaucomas, es asintomático en la mayoría de los casos. Es decir, hasta 3/4 partes de los pacientes no pudieran tener síntomas. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque entonces este tipo de glaucoma puede provocar una pérdida visual muy grave sin haber tenido síntomas previos y el paciente no haberse dado cuenta. Es decir, tener una forma crónica en el tiempo y entonces perder visión sin darse cuenta, también como el glaucoma primario de ángulo abierto, de hecho. Pero en ese porcentaje que presentan síntomas, en caso de que los presenten, en realidad es habitualmente cuando tienen ese cierre del drenaje de manera repentina o, súbita. ¿Qué pasaría cuando hay un cierre repentino del drenaje y aumenta la presión intraocular de manera importante? Bueno, los pacientes pueden tener dolor intenso del ojo, pero incluso puede haber una irradiación que se va hasta la cabeza. Puede incluso haber dolor de cabeza que puede provocar náuseas y vómito, incluso hasta confundirse con otras enfermedades y no identificar claramente que el dolor proviene del ojo. Entonces esto es muy importante. También el paciente puede tener en esa crisis, puede tener un ojo rojo, le disminuye la visión, ve borroso y pudiera percibir como arcoíris alrededor de luces. Es decir, si ve un foco, si ve alguna lámpara, pudiera percibir alrededor halos de colores. Entonces, este paciente que tiene estos síntomas es una urgencia y esto tiene que quedar muy, muy claro. Un paciente que tiene estos síntomas es una urgencia. Son, digamos, de las pocas urgencias oftalmológicas que deben atenderse de manera inmediata. Ahora, no siempre es de manera súbita. Puede ser que el drenaje se esté cerrando de manera intermitente. Entonces, estos síntomas que hemos comentado pudieran estar presentes, aunque de manera más leve. Incluso hay pacientes que se pueden confundir con migraña. Y ha habido reportes en donde este paciente que se quejaba de dolor de cabeza y había sido clasificado como migraña, en realidad lo que estaba teniendo eran cierres intermitentes de su drenaje interno con elevaciones de presión intraocular que causaban en consecuencia dolor ocular y de cabeza. Ahora, ¿qué factores pueden favorecer que tengamos la alteración? Ya habíamos platicado, como vemos en este esquema, al principio pues, puede haber un fenómeno genético, familiar. Se están estudiando actualmente ya, de hecho, protocolos para saber qué genes están involucrados en la transmisión de esta enfermedad. Pero básicamente es tener esta predisposición y tener un ojo de ciertas dimensiones, es decir, quizá más pequeño en su estructura. Como veíamos al principio, en las diferentes partes del ojo puede haber ciertos componentes en la parte anterior, como el iris, el cristalino, que tengan medidas diferentes a la población general que no tiene este problema, y entonces esto contribuir a mayor predisposición a que tenga un cierre del drenaje.
El que avance el paciente en la edad es muy importante, es decir, ya tiene cierto factor para tenerlo, pero que además, conforme él va avanzando en la edad, entonces puede presentarse factores ambientales como estado de ánimo, actitud, estilo de vida, incluso se ha descrito que probablemente hasta el clima y otros, que entonces contribuyen en conjunción con lo anterior a formar este problema, ¿no?, de glaucoma de ángulo cerrado y desencadenar una pérdida visual. Hay que estar alertas. Puede ser que no todos tengan estos síntomas de cierre del drenaje, pero hay factores que pueden favorecer que el drenaje se esté cerrando. Y, por ejemplo, tomar ciertos medicamentos que contribuyen a abrir la pupila pudieran desencadenar una crisis de cierre del drenaje. Por ejemplo, los antigripales. Los antigripales, los antidepresivos, son medicamentos que en su composición, en sus efectos secundarios, tienen la posibilidad de que la pupila se haga más grande y por consecuencia bloquear el drenaje interno en un paciente que tiene cierta predisposición. O también, por ejemplo, las gotas que se ponen para abrir la pupila en las propias revisiones oftalmológicas. De hecho, esta situación de que se abra la pupila y bloquee el drenaje también se ha sido asociada con un estrés psicológico. Muchos pacientes nos preguntan si por estar estresados pudieran tener un problema con glaucoma. La verdad es que en este tipo de glaucoma esto quizás sí sea cierto, es decir, sí se ha asociado que el estrés psicológico lo que puede provocar es una cierta dilatación de pupila y en gente que tiene estos factores predisponentes, pues causar un cierre del drenaje. Pero también hay que estar alertas a otras situaciones. Por ejemplo, es muy importante considerar que el ojo no está estático todo el tiempo. Todas las medidas del ojo pueden estar cambiando de manera dinámica, es decir, se pueden estar modificando con el transcurso de las horas del día o de las condiciones de iluminación. Por ejemplo, aquí vemos un esquema en donde el iris tiene cierta composición, cierto grosor, como lo vemos, lo vamos a señalar. Esta sería la córnea, la inicial, este sería el iris, y vean cómo tiene cierta grosor, cierta longitud en condiciones de iluminación, en donde sabemos la pupila en condiciones de mucha luz se cierra para modular la intensidad con la cual entra al fondo del ojo. Pero ¿qué ocurre cuando sometemos a un paciente a condiciones de oscuridad? Como nos pasa a todos, durante el transcurso del día tenemos cambios de luz a oscuridad. Bueno, lo que puede ocurrir es que las dimensiones, las características de los tejidos del ojo en la parte anterior cambien y entonces ese iris que veíamos en la lámina anterior, ahora vean cómo se hace más grueso y se arremanga de tal manera que bloquea el drenaje. Y obviamente estamos hablando que son instantes, ¿no? Porque obviamente la pupila se está moviendo todo el tiempo, son instantes, pero esto puede favorecer en pacientes, repito, con estos factores de riesgo, pues que esté bloqueándose el drenaje de manera intermitente. En algunos puede desencadenar de manera aguda y sostenida, es decir, que ya no se desbloquea solito y entonces tenga todos los síntomas que ya platicamos de una crisis aguda. ¿Qué hay que hacer? Bueno, en realidad lo principal es la revisión oftalmológica. Cuando uno va al oftalmólogo, tienes una valoración de todas las estructuras del ojo que están involucradas en esta enfermedad y bueno, obviamente en todo, pero la capacidad de visión es una de las cosas que tenemos siempre que revisar. Aprovecho siempre para mandar este mensaje que me parece muy importante. Muchas personas van a revisarse su graduación con optometría, lo cual está bien. Los licenciados en optometría están capacitados para realizar la revisión de su graduación. Sin embargo, no deben quedarse solo con la revisión de optometría, solo de su graduación, cambiar sus lentes y ya. No, es muy importante que acudan también una vez al año por lo menos al oftalmólogo para revisar además todos los demás factores y más si son mayores de 40 años o con los factores que estamos diciendo. Otro factor muy importante que nosotros realizamos en la revisión oftalmológica es la presión intraocular. La presión intraocular es una medida y es el principal factor de riesgo para el glaucoma. Como lo han visto seguramente en sesiones previas, el glaucoma se da por muchas situaciones, pero la presión intraocular es uno de los principales factores de riesgo. Es por eso que el tratamiento está encaminado a controlar la presión intraocular de manera importante con medicamentos o con cirugía.
Pero en el glaucoma de ángulo cerrado ocurre que la presión puede también estar variando. Entonces puede ser que ustedes van a una consulta y la presión esté normal, pero eso no descarta que tengan glaucoma. Es decir, es una medida que es obligatoria hacer y que hay que buscar si el paciente tiene variaciones de esa presión. Por supuesto, lo más importante también en la evaluación de este tipo de glaucoma, pues, y bueno, en realidad en todos los tipos de glaucoma, es la apertura del drenaje. Nosotros como oftalmólogos tenemos que revisar si este paciente tiene la estructura o la parte anterior de su ojo con una suficiente apertura del drenaje para no considerarlo como un factor de riesgo. Y por supuesto tenemos que ver las características de la parte anterior y posterior del ojo con énfasis en el nervio óptico. El diagnóstico de glaucoma en realidad se hace viendo el nervio óptico. El glaucoma es una enfermedad del nervio, no es la presión del ojo solamente, sino si nosotros vemos características del nervio óptico, como las mostré al principio, alteradas, estamos obligados a descartar los factores de riesgo que estén propiciando que ese nervio óptico esté alterado. En el glaucoma de ángulo cerrado, obviamente, si tuviera el cierre del drenaje, entonces sería un factor muy importante en ese paciente. Pero muchas veces la exploración clínica no es suficiente. Hay estudios que nos ayudan al diagnóstico. Y esto es bien importante también saberlo, porque si bien la exploración clínica es la piedra angular, es decir, es lo más importante que uno tiene, por lo cual uno tiene que empezar, también hay estudios que nos permiten saber más características del ojo y para nosotros como oftalmólogos complementar el diagnóstico. Entonces hay, por ejemplo, estudios, les muestro aquí algunos, como el ultrasonido. En el ultrasonido uno puede medir ciertas características del ojo en general, la parte posterior cuando no es visible. Si la parte anterior del ojo está opaca y no podemos observar en la parte posterior, el ultrasonido nos da una visualización de otra forma, pero nos da una idea de cómo está la parte posterior. Pero también el ultrasonido nos permite medir cuál es la longitud, el tamaño del ojo de delante hacia atrás, porque sabemos que ante ojos más pequeños son más el riesgo de tener cierre del drenaje. Otro estudio muy importante y que de verdad ha revolucionado mucho cómo comprendemos ahora el glaucoma de ángulo cerrado es la ultrabiomicroscopía, que es la que ustedes ven en la siguiente imagen. La ultrabiomicroscopía en realidad parte de un principio también de ultrasonido, es mucho más fino para ver la parte anterior del ojo, tiene mucho más resolución, digamos. Y lo que nos provoca, lo que nos aporta este estudio de ultrabiomicroscopía es más características de las medidas del ojo en la parte anterior y justo podemos medir todos estos factores que habíamos platicado al principio, ¿no? Podemos medir la profundidad de la cámara anterior del ojo, podemos medir las características del iris, podemos medir el cristalino, incluso podemos valorar esa estructura que les enseñé al principio del cuerpo ciliar donde se produce el humor acuoso. Así que la ultrabiomicroscopía también se ha posicionado como un elemento muy importante porque de hecho gracias a ella hemos descubierto mucho más los mecanismos que están involucrados en que el drenaje del ojo esté alterado. Y también abajo hay otro instrumento que es el OCT, es una tomografía de coherencia óptica, pero enfocada a la parte anterior del ojo. La diferencia con el anterior es que es de no contacto aunque no nos aporta algunas medidas que sí nos aporta el UVM, pero también la tomografía del segmento anterior, siendo no invasivo, se ha convertido en una herramienta muy útil para poder evaluar a estos pacientes, porque también nos da las medidas del iris, del cristalino, qué tanto el drenaje se está cerrando en luz y oscuridad. Y esto es algo bien importante. Estos estudios también nos permiten, además de la exploración clínica, valorar cuánto se cierra el drenaje, incluso lo podemos medir en grados. Hablamos incluso de micras que nos pueden dar información de qué tanto se está cerrando el drenaje. Obviamente nosotros en la clínica lo hacemos de manera inmediata, lo podemos hacer también en luz y oscuridad, en la exploración clínica, pero los estudios nos dan información cuantitativa de números de cuánto está más cerrado o más abierto, o las características de los tejidos. Ahora, cuando nosotros ya vemos que el nervio también tiene un daño, entonces tenemos que clasificarlo, es decir, una vez que al observar el nervio óptico ya se le ve con daño, tenemos que determinar qué grado de daño tiene ese paciente. Entonces podemos hacer diferentes estudios, no voy a profundizar mucho ahorita porque ya se ha tratado también en otras pláticas, pero básicamente hay igual la tomografía de coherencia óptica, pero la cual evalúa la parte posterior del ojo, nos mide el nervio óptico y nos evalúa todas esas fibras del nervio, como ven aquí, vamos a señalarlo. Aquí es el ojo derecho y este es el ojo izquierdo. En el ojo derecho, como ustedes ven aquí, nos está evaluando que la parte superior del nervio, de las fibras del nervio, están totalmente dañadas.
y a diferencia, por ejemplo, del ojo izquierdo que se ve completa, se ven íntegras, ¿no? No se ve aparentemente ningún daño. Este es un estudio muy amigable porque de alguna manera nos dice como colores del semáforo si está fuera del rango normal o dentro del rango normal, ¿no? Verde dentro del rango, el rojo fuera del rango. Pero este es un estudio que entonces mide el nervio óptico en micras para poder determinar qué daño tiene y lo compara con una base de pacientes que tiene de información. Pero también tenemos que evaluar el campo de visión y este es un estudio indispensable también para los pacientes con glaucoma. Como ustedes saben, el campo visual es un estudio, o para muchos que les ha tocado ya pasar esta experiencia, no es un estudio que a veces les guste mucho, porque es un estudio que requiere muchísima atención, concentración. El paciente tiene que responder cómo está viendo y es una valoración, digamos, de cómo el paciente está viendo, cómo está funcionando el nervio. O sea, el OCT nos dice cómo está, el campo visual nos dice cómo funciona, es decir, cómo está viendo. Y por ejemplo, en este caso, el paciente tiene un escotoma, es decir, una parte de su visión donde no ve en la parte inferior, lo cual se corresponde con su estudio de OCT que la parte superior tiene. Recuerden que en el ojo es como la cámara fotográfica, lo que está arriba y se ve abajo y viceversa. Entonces, tanto el OCT como la campimetría nos permiten clasificar ya el daño que un paciente con glaucoma puede tener en cualquier tipo de glaucoma, ahorita pues hablando del ángulo cerrado. Pero también algo interesante, como se ha dicho seguramente, es que el glaucoma es bilateral, pero puede ser asimétrico. En este caso, por ejemplo, lo que estamos observando es que el paciente solamente tiene daño en el ojo derecho por glaucoma y en el ojo izquierdo no tiene daño por glaucoma, pero sí tiene cierre angular. Y a eso me refiero. La diferencia entre un ojo y otro es muy importante y esto se ve mucho más a veces en el glaucoma de ángulo cerrado, a diferencia del glaucoma primario de ángulo abierto. Porque en el glaucoma de ángulo cerrado, justo como puede tener presiones más elevadas, el ojo que tenga el drenaje más cerrado pudiera dañarse con mayor predominancia un ojo que el otro, ¿no? Ahora, ok, ya tenemos el diagnóstico y ya sabemos que es un glaucoma de ángulo cerrado, tanto por la exploración del nervio con sus diferentes estudios como por la parte anterior del ojo. Y entonces, ¿cuál sería el objetivo del tratamiento? El objetivo como en todos los glaucomas, es controlar la presión intraocular como un factor de riesgo muy importante para desarrollar. Eso ya lo sabemos, está escrito en donde bajar la presión intraocular a todo tipo de glaucoma le va a favorecer para proteger el nervio. Pero específicamente en este glaucoma de ángulo cerrado, la intención es primero abrir el drenaje si es posible. ¿Y a qué me refiero con si es posible? Puede haber pacientes que se presenten en la primera etapa cuando tienen apenas los factores de riesgo y apenas se está cerrando el drenaje y entonces será posible abrirlo con diferentes modalidades de tratamiento. Pero habrá pacientes que llegan en una etapa muy avanzada en donde el drenaje, a pesar de ciertas medidas para abrirlo, ya no es suficiente y ya el drenaje no funciona adecuadamente. Entonces, este es un tipo de glaucoma en donde el tratamiento, las opciones de tratamiento habitualmente empiezan con algún procedimiento de intervención que pueda ser láser o cirugía, además del tratamiento médico. Por eso, en este caso los puse, digamos, como todos a la par, porque no es que uno sea primero que otro. Muy probablemente algunos pacientes requieran alguno de los dos a la par. Entonces, sin duda, un paciente que tenga la presión elevada en este tipo de glaucoma se le va a dar tratamiento médico con gotas en los ojos, pero en este tipo de glaucoma sabemos que de entrada vamos a hacer algún procedimiento, ya sea láser o cirugía, con la intención de abrir el drenaje y favorecer entonces que el líquido interno esté fluyendo adecuadamente y controle la presión intraocular. Pero bueno, de láseres hay muchos y esto sí cabe siempre aclararlo con los pacientes porque para oftalmología y en general en el uso de la medicina pues hay muchos tipos de láseres. En particular en la oftalmología hay diferentes tipos de láseres que van a tratar cierto tipo de alteración. En este tipo de glaucoma tenemos un láser que se aplica en la parte anterior del ojo. El láser, como ustedes ven aquí, se enfoca, es un procedimiento que es ambulatorio, es decir, el paciente no tiene que entrar a quirófano, es un procedimiento donde vamos a enfocar el rayo de láser a las estructuras anteriores del ojo. ¿En dónde específicamente? En el iris, en el color del ojo. Uno de los procedimientos de mayor realización en este tipo de glaucoma se llama iridotomía. ¿La iridotomía qué es? La función de la iridotomía es, o más bien la intención es, hacer una perforación en el color del ojo, en el iris, en la parte periférica, como si fuera una pupila pequeña, hagan de cuenta, en la periferia, que puede ser 1 o 2, que esté bien permeable, que haya realmente un paso del humor acuoso, es decir, del líquido interno de la parte anterior
posterior a la parte anterior. Y esto es bien importante. ¿Qué ocurre al hacer esta perforación? Es decir, como tener una pupila accesoria. Lo que ocurre con esto es que la forma de la parte anterior del ojo, especialmente del iris, se modifica. Y al modificarse esa forma, nos puede ayudar entonces a que el drenaje se aperture, se abra más y entonces fluya adecuadamente y no haya esta obstrucción mecánica que hemos venido platicando. Pero la iridotomía muchas veces no es suficiente. A veces hay necesidad de hacer un siguiente procedimiento con láser que se llama iridoplastia. La iridoplastia no perfora, también son múltiples disparos, a diferencia del anterior que se daba 1 o 2 orificios. En la iridoplastia en realidad damos múltiples disparos de láser también en la periferia, pero tiene la característica de estos no perforar directamente el iris, sino solamente hacer una serie como una quemadura que contrae el iris y esa función o ese grosor más bien de iris que nosotros veíamos en las imágenes se adelgaza. Y al adelgazarse, nuevamente lo que estamos haciendo es contribuyendo a que el drenaje del ojo esté más amplio. Pero también cabe decir algo muy importante, que en algunos casos el láser puede no ser suficiente desde el inicio del problema. Es decir, hay pacientes que pueden llegar, detectamos que tienen cierre angular, se le realiza el láser gotas y con eso es suficiente para abrir su drenaje, tener una suficiente apertura del drenaje y entonces tener un control de la presión intraocular. Pero habrá pacientes que desde el inicio, en cuanto se da el láser, no hay una suficiente apertura del drenaje. ¿Y esto cómo se sabe? Después de realizar el procedimiento con láser, el médico tiene que volver a revisar para saber si efectivamente el drenaje pudo abrirse. Y esto es importante saber que desde el principio pudiera no haber sido suficiente en este paciente, aún el láser estuviera bien realizado. Esta es una pregunta que nos hacen muy comúnmente los pacientes. Entonces, ¿no me sirvió de nada el láser? Bueno, no es que no haya servido, es decir, nuestra intención cuando hacemos un procedimiento con láser en este tipo de glaucoma es lograr lo que pretendemos con el láser, es decir, la perforación o la disminución del grosor del iris, etcétera, y eso puede estar muy bien realizado, pero el efecto que produce este procedimiento en la apertura del drenaje no ser suficiente para verlo, para estar abierto. Entonces, esto nos tenemos que tener en cuenta porque puede ser que requiere entonces otro tipo de tratamientos. Ahora, puede ser que al principio entonces sí haya funcionado, este sería otro caso, le hacemos el procedimiento, tiene a lo mejor 50 años el paciente, ¿no? Le hicimos el procedimiento y funcionó, es decir, está bien realizado, abrió el drenaje, se controló bien. Pero el paciente va a seguir avanzando en la edad. Y como veíamos desde los esquemas, la edad contribuye a volver a cerrar el drenaje por el crecimiento de nuestro cristalino. Entonces, pudiera ser que un paciente sí le funcionó, pero que conforme avanzó en la edad, a los 60, ya no es suficiente porque el drenaje se ha vuelto a cerrar por el crecimiento de su cristalino. Entonces, esto es muy importante saberlo y la verdad es que la única forma de determinarlo es con las revisiones, ¿no? Un paciente que no acude a revisión después del láser no se sabrá si fue necesario hacer algo más después de algunos años. Ahora, hay otro tipo entonces de procedimientos. Actualmente la cirugía también en el ángulo cerrado específicamente, en el cierre del drenaje, se ha encaminado también a la extracción del cristalino. Como hemos ya venido diciendo, este lente natural que todos tenemos dentro del ojo, que ustedes lo pueden ver acá, que en este caso en una paciente más joven, de 43 años, que está más transparente, o una paciente mayor de 60, que ya tiene cierta opacidad, cualquiera de las dos presentaciones, es decir, aunque esté transparente o tenga catarata, entonces un paciente puede ir creciendo el cristalino y tener este factor para seguir cerrando el drenaje o tenerlo desde el principio. Y esto es importante conocerlo, también lo vemos en la exploración, porque cuando sabemos que el cristalino, este lente natural, es el factor más importante que está contribuyendo al cierre del drenaje, entonces deberá extraerse. Y si hay pruebas o estudios en donde nos dicen que ciertos pacientes pudieran beneficiarse ya de la extracción del cristalino, aún cuando no haya catarata, pero tiene que ser determinado por su médico. La catarata, por supuesto, además de cerrar el drenaje, en algunos pacientes, no en todos, puede provocar obviamente la baja de visión. Y esto también es importante como aclararlo. No todos los pacientes que tienen catarata tienen cierre del drenaje. La idea es decir que ciertos pacientes tienen catarata y además cierre del drenaje, pero eso se puede saber solamente en el momento de la exploración. Ahora, algo también importante a decir de la cirugía del cristalino. La cirugía del cristalino puede hacerse de manera sola o también se puede combinar con algún otro procedimiento para tratar la presión intraocular. Hay algunos pacientes que quitar el cristalino no
sabemos por la exploración que no será suficiente para controlar la presión y entonces se podrá realizar una cirugía combinada, además de quitar el cristalino, hacerle algún otro tipo de procedimiento que puede ser de mínima invasión o de mayor invasión para poder controlar la presión intraocular. Entonces, la cirugía de cristalino es indicada en este tipo de glaucoma, que puede ser sola o combinada con algún otro procedimiento. Pero también en otras ocasiones decía yo que cuando es necesario hacer algo más, pues la cirugía tiene que ser encaminada a elaborar, a realizar un nuevo drenaje, una nueva vía de drenaje. Decíamos al principio, el objetivo del tratamiento en este tipo de glaucoma al inicio es abrir el drenaje y controlar la presión, pero cuando es posible, cuando no es posible, porque el drenaje está suficientemente alterado para poder funcionar a pesar de algún procedimiento menos invasivo como láser, entonces se tiene que requerir a otro tipo de cirugías de glaucoma, en donde lo que tenemos que hacer es elaborar un nuevo drenaje del ojo, a través del cual, si vemos en la imagen, a través del cual se crea una fístula en la parte superior del ojo. Como ven aquí, este es un corte del iris, como lo hicimos con láser, pero en este caso se hizo durante la cirugía, un corte del iris, una iridectomía, y en la parte superior nos provee una filtración, es decir, el líquido que sale del ojo ahora se va a depositar en la parte superior del ojo, y esta es como una vía alternativa para controlar la presión. Esto es bien importante saber porque este tipo de cirugías requieren mucha vigilancia de los pacientes. Son pacientes que operados necesitan citas al principio muy seguidas y después para estar vigilando que esa filtración o ese nuevo drenaje que le hemos establecido no se vaya cerrando y vuelva a ocasionar aumento de la presión intraocular. Entonces, las cirugías, hay diferentes técnicas de cirugía, aquí les estoy mostrando alguna, pero pueden ser también de otro tipo, también pueden ser implantes de válvula o pudieran ser, dependiendo de los casos, como hemos dicho, la trabeculectomía. Entonces, las opciones de tratamiento tienen que ver con dónde detectamos al paciente. Los procedimientos pueden ser solos o combinados, dependiendo de las características de cada paciente y en qué etapa de la enfermedad. Por ejemplo, no va a ser lo mismo que un paciente llegue en la primera etapa en donde no hay glaucoma y no incluso o nada más tiene elevación de la presión intraocular, pero no ha dañado el nervio óptico, a un paciente que se presenta de primera vez con ya daño en el nervio óptico, obviamente el cierre del drenaje y la hipertensión ocular, pero un daño al nervio óptico establecido. Entonces, los criterios de tratamiento pueden variar dependiendo cada caso. Dentro del daño al nervio óptico incluso pudiera variar si el daño es muy avanzado o apenas es inicial. Cuando es muy inicial, pues a veces tratamos de ser también más conservadores, pero también es muy importante las características de cada paciente. Entonces, no hay una receta por la cual nosotros nos tenemos que basar para a cada paciente o a todos los pacientes indicarles o láser o cirugía, sino dependerá de cada paciente las características de su ojo y de en qué etapa del daño está. ¿Por qué? Porque cualquier procedimiento que nosotros hagamos en los glaucomas de ángulo cerrado tiene que valorarse el riesgo y el beneficio de lo que te voy a hacer, con el beneficio que voy a obtener y el riesgo que pueda causar cualquier procedimiento en este tipo de glaucoma. Entonces, vamos concluyendo. El glaucoma de ángulo cerrado en realidad es multifactorial. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos factores que pueden desencadenar este problema. Ya hablábamos de la raza, diferentes razas, y no echemos, oídos sordos de que los latinoamericanos quizá tenemos más frecuencia que los americanos, que nosotros vamos a tener, conforme avancemos en la edad, mayor frecuencia de glaucoma de ángulo cerrado, que hay condiciones ambientales que también puedan favorecer, llámese esto que decíamos, la oscuridad, los medicamentos que habíamos comentado, y las propias características del ojo, es decir, las partes del ojo, el cristalino, el cuerpo ciliar, el iris, la coroides, que son estructuras que tienen que ver con el funcionamiento adecuado del drenaje interno del ojo. Pero yo no quiero dejar en el centro de este esquema a lo que es el glaucoma como tal. Yo quiero desplazarlo y poner al paciente en el centro. Es decir, el paciente es a quien estamos viendo. No estamos viendo un glaucoma de ángulo cerrado. Estamos viendo un paciente que tiene glaucoma de ángulo cerrado y que tiene muchas características que deben ser atendidas, que podrá ser hasta incluso no solo la parte del ojo como está formado, sino incluso su estilo de vida y sus condiciones socioeconómicas para poder acceder o no a cierto tipo de tratamientos, y esto también es muy importante. Entonces, ¿cuáles son los 10 datos que quiero dejarles y recordarles? El glaucoma de ángulo cerrado puede prevenirse, y lo pongo con mayúsculas porque si se detecta a tiempo, quizás sea uno de los pocos glaucomas que se previenen.
a diferencia de un glaucoma primario de ángulo abierto, en donde podemos detectarlo a tiempo, pero quizá no prevenirlo. Y en este sí, hay una situación anatómica que puede ser tratada y por lo tanto prevenir que tenga un daño al nervio óptico. El cierre del drenaje, ya decíamos, puede deberse a varios mecanismos. Puede ser la configuración del iris, la cuestión del cristalino, es decir, varios componentes del ojo pueden provocar el cierre del drenaje y por eso son candidatos a diferentes tratamientos. Es muy importante conocer si tú tienes factores de riesgo, como los enunciados, hazte una revisión, porque es asintomático. Y esto es muy importante, si sí hay síntomas, es una urgencia oftalmológica. Lo recalco, un paciente con una crisis aguda de que se cierre el drenaje y suba la presión se puede quedar ciego en cuestión de días y semanas. No es de mucho tiempo, días y semanas. Así que es una urgencia, una verdadera urgencia oftalmológica. No dejen pasar. La revisión de oftalmología, por supuesto, es indispensable, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Tienen que saber que se pueden requerir estudios adicionales, que algunos medicamentos pueden favorecer el cierre del drenaje. Pongan atención, siempre que se vayan a tomar un medicamento, lean las contraindicaciones, vean si son indicados o no en glaucoma de ángulo cerrado. El láser y la cirugía son de primera opción, es decir, este es un glaucoma que necesita ser tratado para la apertura del drenaje y por supuesto el tratamiento siempre será personalizado. No hay una receta para todos los pacientes. Dependiendo de cada paciente, se decidirá por su médico qué tratamiento necesita. Muchas gracias. Y vamos a estar ahora abiertos a las preguntas del público. Sí, la comunidad le pregunta, Susana Méndez pregunta, doctora, a mí aún no me dicen qué tipo de glaucoma tengo, ¿cómo puedo saberlo? Definitivamente vas con tu oftalmólogo y es la pregunta directa, ¿qué tipo de glaucoma tengo? Él debe saberlo, seguro lo tiene anotado, en la revisión se sabe qué tipo de glaucoma y no necesitas realmente hacerte muchos estudios, con la revisión oftalmológica sería suficiente para saber qué tipo de glaucoma tienes. Ok, Esau de la Cruz pregunta, buen día, tengo glaucoma, desconozco si ángulo abierto o cerrado, pero llevo 2 semanas con migraña. Mi temor es que la migraña se relacione con el incremento de la presión intraocular. ¿Qué podría hacer? Definitivamente revisión. Puedes tener migraña efectivamente como una entidad aparte, pero sí es un hecho que pacientes que tienen migraña en realidad lo que están teniendo son bloqueos intermitentes del drenaje y entonces elevaciones de presión intraocular. Pero muchas veces, como no es sostenida, es decir, se cierra el drenaje, se eleva la presión, pero no se sostiene, después se desbloquea solito y fluye. Entonces puede ser intermitente. Obviamente cuando se queda sostenido el cierre del drenaje y se presenta toda la sintomatología que les dije de ojo rojo y dolor intenso, pues obviamente acudes porque es muy importante, pero puede descartarse los bloqueos intermitentes con la revisión oftalmológica y probablemente en los casos de los intermitentes a veces requerimos estudios complementarios, pero no lo dejes, si además tienes migraña, bueno puede ser, pero no, primero descartar que además no tengas cierre del drenaje. Anay Wences pregunta, ¿cómo puedo hacer una cita con usted? Al final, ustedes se pueden referir a la página del Colegio Mexicano de Glaucoma. Los que venimos con ustedes acá somos miembros del Colegio Mexicano de Glaucoma y estamos en nuestros diferentes consultorios, algunos en algunas instituciones. Yo estoy al norte de la ciudad, pero igual ahí me puedes encontrar en la página del colegio. Ok, Mildred Santiago dice, en lo personal me detectaron glaucoma, pero no me hicieron ningún estudio. Y a partir de ahí me dieron por tiempo permanente las gotas de timolol. Muy importante, es un buen paso que te hayan detectado un problema, pero aquí lo importante es el seguimiento, en cualquier tipo de glaucoma y en cualquier enfermedad en realidad, ¿no? Pero específicamente en el tipo de glaucoma de ángulo cerrado es muy importante, sí debes hacerse estudios, a lo mejor no para diagnosticar que tienes el cierre del drenaje, porque eso lo puedes ver en la clínica, pero sí para documentar qué tanto daño ha tenido tu nervio óptico y sobre todo para el seguimiento. Entonces, si no se te está solicitando, igual puedes consultarlo con tu oftalmólogo y tener estudios, porque es muy importante, son un aliado para nosotros en la consulta para saber cómo estás. Okay. Daniela Velázquez pregunta, ¿cuánto tiempo se puede usar el medicamento y saber si hay que cambiarlo por otro? Yo llevo usando el mío 10 meses, me hicieron láser para abrir el iris, todo muy bien hasta ahora, el dolor de cabeza desapareció. Ah, mira, pues qué buen testimonio nos das, la verdad, porque justo sí, muchos pacientes que tienen dolor de cabeza después de la iridotomía con láser se les quita, ¿no? Y esta probablemente sea la prueba de que tenían ahí un factor contribuyente, gracias que nos comentas. Ahora,
¿Cuánto tiempo un medicamento? Realmente un medicamento puede ser de manera crónica, o sea, por muy largo plazo, estamos hablando de años. ¿De qué depende? Pues depende que te siga haciendo efecto en la presión intraocular y también depende que tanto lo toleres, porque hay pacientes que después de cierto tiempo de usar el mismo medicamento pueden desarrollar alergias o intolerancia al medicamento. Entonces, a lo mejor ahí es momento de cambiarlo, pero eso definitivamente lo decide tu oftalmólogo en conjunto contigo, con lo que tú también retroalimentas de cómo vas tolerando la sustancia y lo que él determina cuando te revisa si está funcionando o sigue funcionando. Entonces, ¿cuánto tiempo? Pueden ser años. Ok, Aidesa, él dice, ¿puede salvarse un ojo con glaucoma de la ceguera? Pero por supuesto, o sea, y si me dices hoy para esta plática, se los digo claro, ¿no? Quizá este es un problema que debería prevenirse. O sea, no tendría por qué haber glaucoma de ángulo cerrado, porque los otros tipos de glaucoma, a lo mejor tienes factores que no puedes cambiar. Pero en el glaucoma de ángulo cerrado, si tienes un cierre del drenaje, eso es prevenible. Y si te diagnostican a tiempo, por supuesto que lo libraste de tener glaucoma. Ahora, un paciente que ya lo tiene y que ya tiene glaucoma de ángulo cerrado, si está bien controlado, si se apega al tratamiento, es decir, está constantemente atendiéndose, tiene muchas más posibilidades de no quedar con una pérdida visual al final de su vida que lo limite en sus actividades. Pero también si no cooperan, si no se ponen los medicamentos, si no acuden a consulta, no nos permiten también saber qué es lo que está ocurriendo y entonces el paciente también va progresando. Okay. Robles Florecita dice, ¿tener presión intraocular alta a fuerza es tener glaucoma? No forzosamente, hay pacientes, se ha visto que hay pacientes con hipertensión ocular, claro, de cierto grado, que tardan mucho en desarrollar el nervio óptico. Sin duda alguna, tener hipertensión ocular no es normal y debe ser atendida porque finalmente es cuestión a veces de tiempo, ¿no? A veces unos nervios ópticos resisten más cierto tipo de presiones que otras y bueno, por supuesto, entre más alta la presión, mayor es el riesgo. Así que si tienes hipertensión ocular, eso no es cualquier cosa, debe ser atendido. Ok, Aidesa él pregunta, ¿cuál puedo considerar un síntoma súbito? Un síntoma súbito habitualmente inician con dolor, habitualmente el dolor es muy intenso, se pone rojo el ojo y ven borroso, baja la visión. Pudieran o no ver los halos de colores que les explicaba, pero definitivamente el dolor es una marca muy importante y es lo que habitualmente hace acudir a consulta. Pero de verdad he visto por ahí algún caso en donde pensaron hasta que tenía gastroenteritis porque tenía náusea y vómito. El dolor era tan intenso que tenía náusea y vómito e incluso lo estaban hasta manejando por una situación que pensaban que era del intestino, ¿no? Gastrointestinal. Entonces el dolor casi siempre es un pivote cuando es súbita el aumento de la presión, pero ojo, estoy hablando de una presión que se eleva y ahí se queda, o sea, no baja. Pero hay bloqueos intermitentes de que se eleva y vuelve a bajar y duele un poco, no tan intenso, duele un poco y es cuando decíamos se puede confundir con migraña y así, y regresar y desbloquear solito y ya después el paciente asintomático. Que te duele el ojo no es normal. Y ahora, el dolor del ojo puede ser por muchas razones, entonces la única forma de saber es revisarte. Ok, Mari Rodríguez dice, hola, yo tengo glaucoma y me hicieron operación de tacotrabe. Veía borroso y después de la cirugía ha sido igual o peor. Veo más borroso y nublado. Me pusieron lente porque tenía catarata y dijo el médico que era normal ver borroso. ¿Será que lo nublado desaparezca? Bueno, habría que checar, porque en realidad para empezar no sé cuánto tiempo tengas de operado, ¿no? Eso también influye. La recuperación de una cirugía de glaucoma, y en este caso, como comentas, que es una cirugía combinada de catarata y de trabeculectomía, bueno, son cirugías que tardan mucho más tiempo en recuperarse que si fueran individuales o por nada más cirugía de catarata. Entonces, la visión borrosa puede ser por múltiples razones, también puede ser por el grado de daño de tu nervio óptico, habrá que ver, o finalmente algún tipo de graduación residual que haya quedado, es decir, habrá que ver, pero sí es importante aclarar que una cirugía combinada a veces tarda un poco más de tiempo en recuperarse que una cirugía que fue exclusivamente de un factor. Silvia Dorantes pregunta, hola, a mí me operaron y me pusieron una válvula en el ojo izquierdo. Me dijeron que hiciera masajes, pero siempre me dicen que lo hago mal, es presionar el ojo abajo y arriba. ¿Qué hay masajes para, qué tipo de masajes hay? Pues no es que haya muchos tipos de masaje en realidad, esta es una práctica que se puede a veces recomendar a los pacientes, debe ser realmente sobre vigilancia. Yo lo que procuro decir a los pacientes cuando hay necesidad de hacer ese tipo de masajes es estar con él en el consultorio y ver cómo lo hace el paciente, para yo, estando con él, tratar de corregirle cómo lo está realizando. Y no es que haya tantos tipos de masaje, es más bien verificar que estés haciendo la técnica correcta. Okay. Carmen Rojas pregunta, ¿cuántas veces hay que ir a revisión con el oftalmólogo si padece glaucoma y si es cierto que no debe de asolearse?
¿Cuántas veces debe ir? Depende. Si ya tiene glaucoma, mínimo 2 veces al año, mínimo. Ahora, depende de qué tan avanzado esté el problema. Cuando entre más avanzado el problema, un paciente requiere a veces estudios incluso más seguido para determinar qué tan rápido está progresando la enfermedad. Entonces, dependerá de cada caso, puede ser, pero mínimo tendría que ser 2 veces al año, mínimo, y 1 vez al año, por lo menos estudios. Pero hay pacientes que requieren hasta 2 o 3 veces estudios al año. Entonces, sí va a clasificarse, no podría pasar un año sin que fuera al oftalmólogo un paciente con glaucoma. Y lo de asolearse, pues no, realmente no tanto. No he leído nada al respecto específicamente de que asolearse pueda provocar mayor daño. Ok, última pregunta de Raúl. Nos dice que cuáles son los pros y contras de hacerse una cirugía láser para el glaucoma. Depende qué tipo de cirugía, láser, porque como dije hay varias, pero si hablamos de la más común o la inicial que habitualmente realizamos, la iridotomía, definitivamente si la tienes indicada, mucho más pros que contras, ¿no? Porque no vamos a hacer un procedimiento que pueda tener un riesgo bajo. En realidad el riesgo no es tan alto de un procedimiento de iridotomía con láser bien realizado. En realidad el riesgo no es tan alto. Por supuesto que puede haber complicaciones serias, como una inflamación muy importante o algún sangrado por ahí, etcétera. Hasta a lo mejor en algunos pacientes con predisposición a formar más catarata. Pero en realidad bien realizada es un procedimiento que no tiene tanto riesgo, pero sí dependería de qué. Ahora, yo lo que te digo, si está indicada la iridotomía, pues obviamente el beneficio siempre será mayor que el riesgo, ¿no?, de provocarte o dejarte sin el tratamiento. Ok, muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias a todos. Hasta luego.